En el tribunal, mi hermana miró directamente a la jueza y dijo, «Finalmente, su casa es mía». No me miró a mí. No tenía por qué hacerlo. Detrás de ella, mis padres comenzaron a aplaudir. Un aplauso genuino. El tipo de aplauso que se da cuando crees que ya has ganado. Yo me quedé en silencio, con las manos apretadas, sintiendo cómo cada mirada en la sala se deslizaba hacia mí. Para ellos, debí parecer derrotada, la hija silenciosa, la que siempre cede. Mi hermana sonrió como si el final ya estuviera escrito. Lo que nadie notó fue la expresión de la jueza. Dejó de hojear el expediente. Sus dedos se quedaron inmóviles en la página. Luego levantó lentamente la cabeza y me miró directamente. «Señorita Carter», dijo con calma, «antes de decidir en este caso, tengo que preguntarle algo». Ese fue el momento en que la sonrisa de mi hermana vaciló, y la historia que creían conocer comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Hazel Carter, y mucho antes de que entráramos a ese tribunal, mi familia ya había decidido quién se me permitía ser. Lauren, mi hermana mayor, era la certeza en forma humana. Hablaba fuerte, reía con facilidad, y nunca dudó de que merecía más que cualquier otra persona en la habitación. Mis padres amaban eso de ella. Lo llamaban confianza, ambición, liderazgo. Cuando Lauren entraba a una habitación, la gente se sentía atraída hacia ella. Cuando yo lo hacía, apenas lo notaban. En las reuniones familiares, mi padre ponía orgullosamente una mano en el hombro de Lauren y decía, «Esta es nuestra hija, Lauren. Ella sabe lo que quiere». Luego su mirada se desviaba hacia mí, casi como un pensamiento tardío. «Y esta es Hazel. Ella es responsable». Responsable era la palabra que usaban cuando no encontraban nada más que alabar. Aprendí temprano que contradecir solo empeoraba las cosas. Si Lauren me interrumpía, mi madre decía, «Déjala terminar, Hazel». Si Lauren me quitaba algo, mi padre se encogía de hombros. «Realmente no lo necesitas, ¿verdad?» Y si alguna vez protestaba, incluso suavemente, la habitación se volvía fría. «¿Por qué eres siempre tan difícil?», preguntaban. Así que dejé de discutir, dejé de explicar. El silencio se convirtió en mi lugar más seguro. Años más tarde, cuando mi abuela murió, me dejó su casa en Cedar Lane. No era una gran propiedad ni un lujo. Era una casa vieja y estrecha, con suelos que crujían y un tejado con goteras, pero era sólida, inquebrantable, tal como ella. Y por razones que nunca entendí del todo, me la confió. Lauren se rió cuando se enteró. «Esa casa», dijo en la cena, agitando el vino en su copa. «¿Qué vas a hacer con ella? ¿Venderla y arrastrarte de vuelta con mamá y papá?» «Me la quedo», respondí suavemente. Mis padres intercambiaron una mirada. «Eso suena a mucho para ti», dijo mi madre. «¿No sería más inteligente dejar que Lauren administrara algo así?» Ahí estaba de nuevo, la suposición de que no podía, de que no debía. Renové la casa lentamente, a mi manera. Noches después del trabajo, fines de semana rascando pintura, aprendiendo, corrigiendo errores. Pagué todo yo misma. Cada recibo, cada factura, cada hora de trabajo fue mía. Lauren nunca la visitó. Mis padres nunca preguntaron cómo iba. Pero en el momento en que la casa estuvo terminada, en el momento en que se volvió valiosa, todo cambió. De repente, hubo preguntas, preocupaciones, discusiones familiares. Lauren me llamó una tarde, su voz dulce de una manera que me apretó el estómago. «Sabes», dijo, «mamá y papá creen que es injusto que tengas la casa toda para ti sola». Mantuve el teléfono en silencio por un momento antes de responder. Me fue legada legalmente. Ella se rió suavemente. «Bueno, ya veremos». Ese fue el momento en que entendí algo importante sobre mi familia. Yo no era una persona con derechos, era un marcador de posición, una poseedora temporal de cosas que ellos creían que pertenecían a otra persona. Y en sus mentes, esa otra persona siempre era Lauren. 2 semanas después de esa llamada, llegó un sobre grueso a mi apartamento, sin remitente, solo mi nombre cuidadosamente escrito en el frente. Dentro había documentos judiciales.
Recuerdo estar sentada al borde de mi cama, con los papeles temblándome en las manos mientras releía las palabras, tratando de comprenderlas. Lauren Carter contra Hazel Carter, el nombre de mi hermana impreso encima del mío, separado por una sola y brutal versus. Me estaba demandando por la posesión de la casa. Según la demanda, yo había accedido verbalmente a compartir la propiedad con ella, y luego retiré mi consentimiento debido a inestabilidad emocional y estrés externo. Estaba escrito en un lenguaje tranquilo y profesional, del tipo que hace que la crueldad suene razonable. Los nombres de mis padres aparecieron en la última página. Declaraciones juradas firmadas, no con vacilación, no condicionalmente. Eso dolió más que la propia demanda. Llamé a mi madre primero. Respondió al segundo timbre. Ya a la defensiva. Hazel, esto no tiene por qué ser feo, dijo. Tu hermana solo quiere lo que es justo. ¿Qué es justo?, pregunté suavemente. Ella nunca tocó esta casa, no pagó $1. Mi padre le quitó el teléfono. Eres egoísta, dijo secamente. Lauren tiene una familia, necesita seguridad. Tú estás sola. ¿Sola? Como si eso me descalificara para la propiedad. Me gané esta casa, repliqué. La abuela me la dejó. Ella no sabía lo que hacía, espetó él. Y, francamente, tú tampoco. La llamada terminó allí. La fecha del juicio llegó rápidamente, más rápido de lo que esperaba, como si todos los involucrados estuvieran ansiosos por terminar, por formalizar algo que ya habían decidido que era inevitable. La mañana de la audiencia entré al juzgado sola. Lauren ya estaba allí, vestida perfectamente, sentada entre nuestros padres, como una reina entre guardias leales. Me sonrió cuando me vio, no una sonrisa cálida, sino una afilada. No te preocupes, susurró mientras pasaba. Esto será rápido. Me senté sola en la mesa del acusado. Ninguna familia detrás de mí, ninguna mano en mis hombros. Solo un banco vacío y la silenciosa comprensión de que ya no era alguien con quien intentaban negociar. Era alguien a quien querían quitarle algo. Cuando la jueza entró y la sala se puso de pie, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me dije a mí misma que respirara, que me mantuviera tranquila, que escuchara. El abogado de Lauren se puso de pie primero, y con cada palabra que pronunciaba, me di cuenta de que ya no se trataba solo de la casa. No estaban tratando de compartirla. Estaban tratando de demostrar que yo no la merecía en absoluto. El abogado de Lauren habló con la confianza de alguien que creía que el resultado estaba garantizado. Al principio no me atacó directamente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, construyó una versión de mí pieza por pieza. Palabras tranquilas, un tono preocupado, pausas comprensivas. La señorita Hazel Carter comenzó. Ha experimentado un estrés emocional significativo en los últimos años. Miré fijamente hacia adelante. Habló de mis largas horas de trabajo, de cómo había renovado la casa sola, de cómo había decidido no involucrar a mi familia en decisiones importantes. Presentó el aislamiento como inestabilidad. A veces, continuó, la señorita Carter ha expresado sentimientos de abrumamiento, confusión e incertidumbre sobre el futuro. Lauren asintió lentamente, como si cada palabra confirmara algo trágico que siempre había sabido. Mis padres observaron en silencio. Luego vino la frase que me revolvió el estómago. Nuestra posición es que la señorita Carter acordó verbalmente durante este periodo compartir la propiedad de Cedar Lane con su hermana, Lauren Carter. Una promesa que luego ella retractó. Una promesa. Esa palabra resonaba en mi cabeza. Las promesas se suponen que son mutuas, testificadas, recordadas. Yo nunca di una, pero el abogado aún no necesitaba pruebas, solo necesitaba sembrar la duda. Se dirigió a la jueza. Este no es un caso de codicia, su señoría, es un caso de preocupación. Preocupación de que la señorita Carter, debido a su angustia emocional, ya no sea capaz de administrar tal activo sola. Capaz. Sentí el peso de esa palabra flotar sobre la sala del tribunal. Una mujer sentada en silencio, acusada de ser incapaz. Mientras todos esperaban a ver si me quebraba, Lauren finalmente habló. Se puso de pie y se dirigió a la jueza, con voz suave pero firme.
Amo a mi hermana, dijo. Por eso estoy aquí. Siempre ha sido frágil. Solo quiero evitar que cometa un error, protegerla. Casi me río. En cambio, permanecí en silencio. Lauren me lanzó una mirada afilada. Hazel se abruma fácilmente, entra en pánico, duda de sí misma. Incluso me dijo una vez que no sabía si podría manejar la casa. Esa parte era cierta. Lo había dicho una vez a altas horas de la noche, exhausta, de pie en la cocina de una casa a medio renovar, con pintura en las manos y polvo en el cabello. Pero lo que quise decir era manejar todo sola. Lo que Lauren escuchó fue una oportunidad. El abogado se inclinó. ¿Y fue entonces cuando usted ofreció su ayuda? Lauren asintió. Ofrecí compartir la responsabilidad para quitarle algo de presión. Mi madre se removió en su asiento. Ella siempre ha sido la sensible, añadió de repente. Hazel se toma las cosas muy a pecho. La jueza levantó la vista. Señora Carter, dijo con calma, tendrá oportunidad de hablar más tarde. Mi madre se calló. La sala del tribunal se sintió más pequeña, más cálida, como si el propio aire se comprimiera. Cada instinto en mí gritaba que me defendiera, que explicara, que corrigiera cada frase retorcida. Pero no lo hice, porque entendí algo. No me hablaban a mí, hablaban de mí. Y la historia que contaba no estaba destinada a mis oídos. Estaba destinada a la jueza. Lauren volvió a sentarse, su papel perfectamente interpretado. Hermana preocupada, hija responsable, protectora. Se inclinó hacia mí y susurró tan bajo que nadie más pudo oír. Mira, deberías haber dejado que yo me encargara. Me encontré con su mirada por primera vez desde que comenzó la audiencia. Y en ese momento me di cuenta de que no se trataba de si perdería la casa. Se trataba de si les permitirían decidir quién era yo. Así que permanecí en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba esperando el momento adecuado para hablar. La sala del tribunal cayó en un breve e incómodo silencio, del tipo que hace que la gente se mueva inquieta en sus asientos, del tipo que pesa más que los gritos. La jueza bajó la mirada a los documentos frente a ella. Pasó lentamente página tras página, como si ya no escuchara la historia contada en voz alta, sino algo subyacente. El abogado de Lauren se enderezó con confianza. Mis padres permanecieron inmóviles, con las manos entrelazadas, la mirada fija. Mantuve mi mirada hacia adelante. Entonces la jueza dejó de pasar páginas. Su dedo se detuvo en un solo párrafo. Su ceño se frunció. Levantó la vista. No hacia Lauren, no hacia su abogado, no hacia mis padres, sino hacia mí. Señorita Carter, dijo con calma. Ha estado muy callada. Todas las cabezas en la sala se giraron. Lauren sonrió débilmente, como si este fuera el momento que había estado esperando, el momento en que tropezaría, balbucearía, probando todo lo que acababan de decir sobre mí. La jueza continuó. Antes de considerar las alegaciones de la demandante, necesito claridad, sostuvo un documento. Este supuesto acuerdo para compartir la propiedad, ¿cuándo exactamente se hizo? El abogado de Lauren respondió rápidamente. Hace aproximadamente un año, su señoría, durante una conversación privada entre las hermanas. La jueza asintió. Luego se volvió hacia mí. ¿Señorita Carter?, preguntó. ¿Recuerda tal conversación? Respiré hondo. Sí, dije. La sonrisa de Lauren se amplió. La jueza inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y recuerda haber accedido a transferir la propiedad de su inmueble? No, respondí. La palabra sonó limpia, firme, sin dudar. La sonrisa de Lauren vaciló solo por un segundo. La jueza no reaccionó de inmediato. Simplemente tomó nota. Mencionó que se sentía abrumada en ese momento, continuó la jueza. ¿Puede explicar qué quiso decir con eso? Elegí mis palabras con cuidado. Estaba abrumada con la renovación, dije, demoliendo una casa vieja sola mientras trabajaba a tiempo completo. Estaba cansada, no confundida. Lauren se movió inquieta junto a nuestros padres. La jueza volvió a mirar el documento. Y sin embargo, este acuerdo establece que usted estaba completamente informada y actuó con claridad. Dio un ligero golpecito en la página. Señorita Carter, dijo a Lauren, ¿usted afirma que su hermana le pidió que compartiera la propiedad?
¿Por qué no se menciona ninguna participación financiera compartida? Lauren abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Su abogado intervino. El acuerdo se basó en la confianza, su señoría, la comprensión familiar. Los ojos de la jueza se entrecerraron ligeramente. La confianza, repitió. Rara vez se documenta con tantos detalles. Pasó a otra página. Y una cosa más, añadió. Su voz tranquila, pero ahora más afilada. La señorita Hazel Carter ha presentado registros fiscales, permisos de renovación y pólizas de seguro que la identifican como la única parte responsable, todos fechados después de este supuesto acuerdo. La pierna de Lauren comenzó a temblar. La jueza se reclinó en su silla. En este punto, dijo lentamente, tengo preguntas sobre la credibilidad de la afirmación, no sobre la acusada. La sala cambió. No fue ruidoso, no fue dramático, pero algo se movió, como una tabla del suelo que cruje bajo demasiado peso. Lauren me lanzó una mirada, su confianza visiblemente agotándose. Por primera vez desde que comenzó el caso, no parecía victoriosa, parecía insegura. Y algo me quedó claro entonces. Estar allí, bajo la mirada firme de la jueza, mi silencio no me había hecho débil. Los había obligado a hablar primero, revelando mucho más de lo que pretendían. Ese fue el momento en que mi abogado, Daniel Brooks, finalmente se puso de pie. No había interrumpido ni una sola vez, ni cuando mi hermana se presentaba como mi protectora, ni cuando mis padres asentían silenciosamente a su versión de mí. Esperó hasta que la sala se inclinó en dirección a Lauren, hasta que todos asumieron que el resultado ya se inclinaba a su favor. Entonces habló. Su señoría, dijo Daniel con calma. Con el permiso del tribunal, me gustaría abordar el llamado acuerdo. El abogado de Lauren asintió, despreocupado. Daniel se acercó al estrado de la jueza, con una delgada carpeta en la mano. No es gruesa, no es dramática, simplemente precisa. Este documento, continuó, es la base de toda la demanda de la demandante. Sin él, no hay caso. Puso el acuerdo sobre la mesa. La jueza lo estudió de nuevo, esta vez con más atención. Daniel continuó. Solicitamos una revisión independiente de este documento, no porque amemos el drama, sino porque algo en él no coincidía con el resto de los registros. Lauren se cruzó de brazos. Mis padres se inclinaron. Daniel se volvió ligeramente hacia el tribunal, pero sus palabras eran para todos. Primero, la inconsistencia financiera. El acuerdo reclama la propiedad conjunta, pero no contiene ninguna disposición para gastos compartidos, ni costos de renovación, ni obligación fiscal, ni obligaciones de mantenimiento. Hizo una pausa. Segundo, el momento. Le entregó a la jueza otro documento. Este acuerdo está fechado en marzo del año pasado. Sin embargo, la tinta utilizada para firmarlo no existió en el mercado hasta 6 meses después. Estupefacción. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La cabeza de Lauren se levantó de golpe. Eso es ridículo. Daniel no la miró. Su señoría, dijo con calma. Sometimos el papel y la tinta a análisis forense. El informe está incluido en su paquete. La jueza leyó en silencio. Pasaron segundos. Se sintieron más largos que cualquier cosa que hubiera soportado. Finalmente, levantó la vista. Señorita Carter, dijo, volviéndose hacia Lauren. ¿Sabía que este documento fue revisado por expertos? Lauren tragó saliva. Yo no veo por qué eso importa. El tono de la jueza se mantuvo neutral. Importa porque el informe indica con alta certeza que la firma no coincide con la escritura de la señorita Hazel Carter. La sala quedó en completo silencio. Mi madre se llevó la mano a la boca. Lauren se volvió bruscamente a su abogado. Usted dijo que eso no sería un problema. Él no dijo nada. Daniel continuó, con voz firme pero inequívocamente resuelta. Hay más. Presentó documentos adicionales, registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos. Lauren sacudió la cabeza. Esto es acoso. Daniel finalmente la miró. No, dijo suavemente. Esto es contexto. Se volvió hacia la jueza. Estos registros muestran mensajes repetidos de la señorita Lauren Carter a mi clienta, después de que la renovación se completó. No antes, sino después. Leyó un mensaje en voz alta. Ahora que la casa vale algo, deberíamos hablar. El rostro de Lauren perdió todo color. Otro mensaje siguió.
Mamá y papá están de acuerdo en que no todo debería ser tuyo. La jueza exhaló lentamente, y finalmente Daniel dijo. Luego está esto. Entregó una última página. Un mensaje de voz grabado dejado por la demandante. Lauren se puso de pie bruscamente. Eso es privado. La jueza levantó la mano. Siéntese. Lauren se congeló. Luego se hundió de nuevo en su silla. La grabación sonó suavemente por los altavoces de la sala del tribunal. La voz de Lauren llenó la sala. Impaciente, irritada, inconfundiblemente real. Hazel, deja de fingir que todo esto es tuyo. Ni siquiera tendrías esta casa si la abuela hubiera sabido lo que hacía. Sé lista y firma antes de que las cosas se pongan feas. El silencio después fue absoluto. Ni un susurro, ni un ir y venir, ni aplausos esta vez. Mi padre miró fijamente hacia adelante, como si la pared frente a él pudiera abrirse y engullirlo por completo. Los ojos de mi madre estaban vidriosos, desenfocados. La jueza apagó la grabación. Se cruzó de manos. Lo que a este tribunal le concierne, dijo lentamente, no es un desacuerdo entre hermanas. Miró directamente a Lauren. Es el patrón de presión, el momento de las reclamaciones y el intento evidente de transferir la propiedad de maneras que podrían no ser legales. Lauren abrió la boca. La jueza levantó un dedo. Todavía no he terminado. Lauren la cerró de nuevo. La jueza se volvió hacia mí. Señorita Hazel Carter, dijo, usted permaneció en silencio mientras otros la describían como incapaz. ¿Por qué? La pregunta me sorprendió. Respondí con honestidad. Porque la mayor parte de mi vida me han dicho quién soy, dije, y quería que el tribunal escuchara lo que ellos decían que era, antes de que escuchara la verdad. La jueza asintió una vez. Algo en su expresión cambió. No piedad, no ira, sino reconocimiento. Daniel regresó a su asiento. Lauren ya no parecía segura, parecía expuesta. Y por primera vez desde que comenzó este caso, algo poderoso se me hizo claro. No estaban perdiendo el control porque yo luchara más. Estaban perdiendo el control porque la verdad no necesitaba mi voz para sobrevivir. Solo necesitaba tiempo. La jueza se reclinó en su silla, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en mi hermana. Señorita Lauren Carter, dijo con calma, antes de emitir un veredicto, hay un asunto que debo abordar. Lauren se enderezó, forzando una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Por supuesto, su señoría. La jueza no le devolvió la sonrisa. Durante toda esta audiencia, continuó, su argumento legal se ha basado en gran medida en presentar a la demandada como emocionalmente inestable e incapaz de administrar propiedades. Sin embargo, la evidencia presentada hoy sugiere algo muy diferente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Sugiere preparación, firmeza y moderación. La mandíbula de Lauren se tensó. La jueza se volvió hacia mí. Señorita Hazel Carter, dijo, le haré una última pregunta y quiero que la responda con sus propias palabras. Me puse de pie. Mis piernas se sentían firmes debajo de mí, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no importaba. Sí, su señoría. ¿Por qué?, preguntó la jueza. Nunca involucró a su familia en la renovación, las finanzas o la administración de esta casa. Respiré hondo, y esta vez no me contuve. Porque cada vez que me decían, dije, con voz clara, que no podía manejarlo. Lauren sacudió la cabeza. Eso no es verdad. No la miré. Cuando compré mis primeros materiales, continué, mi hermana se rió y dijo que estaba malgastando dinero. Cuando trabajaba hasta tarde para pagar las reparaciones, mis padres decían que era dramática. Cuando dije que estaba cansada, me llamaron frágil. No puedo quitarles una página. Mi madre susurró. Hazel. Me encontré con sus ojos por primera vez ese día. Nunca me preguntaron cómo estaba, dije suavemente. Solo preguntaron cuándo estaría lista la casa. La sala se sentía pesada, cargada. Lauren se levantó abruptamente. Esto es manipulación emocional. Está retorciendo las cosas para presentarse como una víctima. Me volví hacia ella. No, dije. Estás enfadada porque no fallé. Una ola recorrió la sala.
Lauren se rió bruscamente. ¿Crees que esto es sobre el fracaso? Ni siquiera tendrías esta casa si la abuela no hubiera cometido un error. Las palabras quedaron en el aire, feas, innegables. La expresión de la jueza se endureció. Señorita Carter, le dijo a Lauren, se dirigirá al tribunal con respeto. Lauren volvió a abrir la boca, pero esta vez mi padre se puso de pie. Hazel, dijo, con voz tensa, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás destrozando a la familia? Lo miré. En serio. Lo miré. Al hombre que me había enseñado a callar, a ser complaciente, a retroceder. No estoy destrozando nada, respondí. Simplemente ya no lo estoy manteniendo unido. La jueza asintió lentamente. Esa, dijo, es una diferencia crucial. Se dirigió a los abogados. He oído suficiente. La confianza de Lauren finalmente se hizo añicos. Espere, dijo rápidamente. Si Hazel se queda con la casa, al menos ordene una supervisión conjunta para su propia protección. La jueza no dudó. No hay base legal para esa solicitud, dijo, y francamente, después de lo que he oído, sería inapropiado. El rostro de Lauren se puso rojo. Está cometiendo un error. La voz de la jueza se volvió más fría. No, estoy corrigiendo uno. Tomó su bolígrafo. Después de revisar la evidencia, este tribunal dictamina que la demandante no ha podido establecer un reclamo legítimo sobre la propiedad de Cedar Lane. Además, la presentación de un documento que parece haber sido manipulado plantea serias preocupaciones. Lauren contuvo el aliento. El tribunal, por lo tanto, decide. La jueza continuó, que la propiedad total del inmueble permanece con la demandada, la señorita Hazel Carter. No me moví, no sonreí, simplemente me quedé allí, asimilando el peso de las palabras. Y una cosa más, añadió la jueza. Lauren levantó la vista bruscamente. Cualquier intento adicional de acosar, coaccionar o tergiversar la propiedad de este inmueble puede conllevar consecuencias legales adicionales. Silencio. Mis padres permanecieron inmóviles. Lauren se hundió en su silla, mirando fijamente hacia adelante, como si la sala se hubiera inclinado. La jueza se volvió hacia mí una última vez. Señorita Carter, dijo, su tono ahora más suave. Ha demostrado una notable compostura bajo presión. Este tribunal reconoce no solo su derecho, sino también su probada responsabilidad. Asentí. Gracias, su señoría. Cuando el mazo golpeó, algo finalmente se liberó dentro de mí. No triunfo, liberación. Tomé mi bolso y me alejé de la mesa. Lauren no me miró. Mis padres no me siguieron. Y por primera vez en mi vida, no los esperé. La sala del tribunal se vació más rápido de lo esperado. Las sillas rasparon suavemente el suelo. Se recogieron papeles. Las conversaciones se reanudaron en voces bajas y cautelosas, como si todos tuvieran miedo de perturbar lo que acababa de romperse. Algunas personas me lanzaron una mirada al pasar, no con lástima, no con juicio, sino con algo más parecido a la comprensión. Lauren permaneció sentada. Sus hombros estaban rígidos, sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban pálidos. La hermana que había entrado sonriendo ahora parecía más pequeña, confinada por el mismo espacio que una vez había intentado controlar. Mis padres dudaron cerca del pasillo. Mi madre dio un paso hacia mí, luego se detuvo. Hazel, dijo suavemente, como si estuviéramos solas. No pensamos que llegaría a esto. La miré. Ese es el problema, respondí. Nunca lo hicieron. Mi padre se aclaró la garganta. Tienes que entender, dijo, evitando mi mirada. Lauren solo intentaba proteger a la familia. Sacudí la cabeza. No, ella intentaba proteger su posición. Lauren finalmente se puso de pie. ¿Así que eso es todo?, espetó, su voz aguda de nuevo, desesperada por recuperar terreno. Tú ganas y nosotros somos los villanos. No respondí de inmediato. Luego dije, nunca se trataba de ganar. Ella se burló. Claro que sí. Sostuve su mirada firmemente. Se trataba de ser escuchada. Se rió amargamente una vez. Podrías haber hablado con nosotros. Lo intenté, dije. Simplemente no escucharon. Las palabras impactaron más fuerte de lo esperado. Lauren apartó la mirada primero. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Te educamos mejor que esto. Sentí que algo se contraía en mi pecho. Luego se relajaba de nuevo. Me educaron para permanecer callada, dije. Hoy elegí no hacerlo.
Nadie me detuvo cuando me dirigí a las puertas. Afuera, el aire se sentía diferente, más fresco, más ligero. Las escaleras del juzgado se extendían ante mí, sólidas y ordinarias y reales. Me quedé allí un momento, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. Mi abogado me alcanzó y me entregó una carpeta. «Lo hiciste bien ahí dentro», dijo. «No todo el mundo puede mantener la compostura bajo tanta presión». «Gracias», respondí, «por creerme». Él sonrió. «La evidencia habló. Tú solo le diste espacio». Mientras se alejaba, algo importante se me hizo claro. No estaba dejando atrás a una familia que me amaba y fallaba. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que creía que el amor significaba soportar. Bajé los escalones lentamente, deliberadamente. La casa de Cedar Lane seguía siendo mía, pero más que eso, también lo era mi futuro. Y esta vez no iba a volver al silencio. Fui a la casa de Cedar Lane esa noche. El sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el porche que había reparado con mis propias manos. El lugar se veía como siempre, tranquilo, modesto, sólido. Sin embargo, al pararme allí después del veredicto, se sentía diferente, como si finalmente perteneciera a la persona que había luchado por ella, no solo legalmente, sino emocionalmente. Abrí la puerta y entré. Por un largo momento, no encendí las luces. Simplemente me quedé allí, escuchando el familiar crujido de las tablas del suelo, el suave zumbido del refrigerador, el silencio constante que una vez había confundido con soledad. Esta casa nunca me había juzgado. Nunca me había dicho que era demasiado o no lo suficiente. Simplemente había estado allí, esperando que la reclamara por completo. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Un mensaje de mi madre. «Tenemos que hablar». Me quedé mirando la pantalla. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Esta noche no. Algunas conversaciones necesitan distancia antes de poder ser honestas, y otras simplemente no necesitan ocurrir. Me senté en la mesa de la cocina, repasando el día en mi mente. La certeza de Lauren desmoronándose, el shock silencioso de mis padres, la voz tranquila de la jueza, cortando años de duda con un solo veredicto. Durante tanto tiempo, había imaginado la justicia como algo ruidoso, confrontacional, definitivo. Pero lo que sentía ahora no era triunfo, era claridad. Comprendí algo que antes no había entendido. Defenderme no me hacía cruel, no me hacía desagradecida, no me convertía en una mala hija o una peor hermana. Me convertía en una adulta. Durante años, había creído que era mi responsabilidad mantener la paz, que si solo me mantenía callada, pequeña, complaciente, las cosas eventualmente se solucionarían solas. Nunca lo hacen. La paz que requiere tu silencio no es paz, es anulación. El tribunal me dio protección legal, lo cual era importante. Estableció límites que podían ser aplicados, consecuencias que no podían ser ignoradas. Pero la verdadera protección provino de algo más tranquilo. El momento en que dejé de aceptar una versión de mí misma, escrita por personas que se beneficiaban de mis dudas. Recorrí la casa, habitación por habitación, tocando las paredes que había pintado, los accesorios que había instalado, los pequeños detalles que nadie más notaba. Cada uno guardaba un recuerdo de resistencia, de aprendizaje, de decidir seguir adelante, incluso cuando nadie me observaba. Al llegar al dormitorio, abrí la ventana y dejé entrar el aire de la tarde. Pensé en el futuro, no en términos dramáticos, no como un discurso de victoria, sino como algo constante y abierto. Podría alquilar la casa, o seguir viviendo en ella, o venderla algún día y empezar algo nuevo. Por primera vez, estas decisiones se sentían como mías. Puede que mi hermana nunca admita lo que intentó. Puede que mis padres nunca entiendan del todo por qué me perdieron antes de perder el caso. Pero eso ya no es algo que necesite resolver. Apagué las luces y subí, llevando conmigo algo mucho más valioso que una casa. Mi voz, mis límites
y la certeza de que no tengo que guardar silencio para pertenecer a ningún lugar, especialmente en mi propia vida. Ahí es donde mi historia realmente comienza.